Jesucristo y sus apóstoles. La verdadera historia, parte 6. Hechos de Apóstoles, capítulo 7. Pero el sumo sacerdote le preguntó: ¿son ciertas estas cosas? Esteban respondió: hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro antepasado Abraham cuando él estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: sal de tu país, deja a tus parientes y vete al país que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios hizo que se mudara de allí a esta tierra donde ustedes ahora viven. Sin embargo, no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un pedazo de tierra donde poner un pie. Pero prometió dársela en propiedad a él y después a su descendencia, aunque todavía no tenía ningún hijo. Además, Dios le dijo que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no era de ellos y que la gente de allí los convertiría en esclavos y los maltrataría durante 400 años. Dios dijo: y yo juzgaré a la nación que los esclavizará. Luego dijo: después de eso, ellos saldrán y me darán servicio sagrado en este lugar. También le dio el pacto de la circuncisión, y él llegó a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. Isaac llegó a ser padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas se pusieron celosos de José y lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó de todos sus sufrimientos y le concedió favor y sabiduría ante el faraón, el rey de Egipto. Entonces él le encargó que gobernara Egipto y toda su casa. Pero hubo una época de hambre en todo Egipto y Canaán, sí, de gran angustia, y nuestros antepasados no tenían nada para comer.
Pero Jacob oyó que había alimento en Egipto y envió allí a nuestros antepasados por primera vez. Cuando fueron por la segunda vez, José le dijo a sus hermanos quién era. Y el faraón supo de la familia de José. De modo que José envió un mensaje y mandó traer de aquel lugar a su padre Jacob y a todos sus parientes, 75 personas en total. Así que Jacob bajó a Egipto y allí murió, al igual que nuestros antepasados. Fueron llevados a Siquem y los pusieron en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem por cierta cantidad de dinero. Justo cuando se iba acercando el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que un rey diferente que no conocía a José subió al poder en Egipto. Este rey actuó con astucia contra nuestra raza y obligó injustamente a los padres a abandonar a sus bebés para que no sobrevivieran. Por ese tiempo nació Moisés, que era extremadamente hermoso, y durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Pero cuando fue abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. De hecho, era poderoso en palabras y acciones. Ahora bien, cuando cumplió 40 años, decidió hacerles una visita a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando vio que maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó, matando al egipcio que lo maltrataba. Él pensó que sus hermanos comprenderían que Dios los estaba salvando mediante él. Pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente fue a donde unos que estaban peleando y trató de que hicieran las paces. Les dijo: hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero el que estaba maltratando a su compañero empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? No querrás matarme como mataste al egipcio ayer, ¿verdad? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Y 40 años después se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que estaba ardiendo.
Moisés se quedó maravillado con lo que vio al acercarse para mirar mejor. Y oyó la voz de Jehová decir: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar y no se atrevió a seguir mirando. Jehová le dijo: Quítate las sandalias, porque estás pisando suelo santo. De veras he visto el maltrato de mi pueblo en Egipto, y he oído sus lamentos, y he bajado para liberarlos. Ahora ven, voy a enviarte a Egipto. A este Moisés lo habían rechazado diciendo: ¿Quién te nombró gobernante y juez? Pero fue a él mismo al que Dios envió como gobernante y también como libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó realizando cosas impresionantes y milagros en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que les dijo a los hijos de Israel: Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Este fue el que estuvo en la congregación en el desierto, el que estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Él recibió declaraciones sagradas y vivas para dárnosla a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, más bien lo rechazaron y en sus corazones volvieron a Egipto al decirle a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Así que en aquellos días hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron un sacrificio y se pusieron a celebrar lo que habían hecho. De modo que Dios se alejó de ellos y dejó que le dieran servicio sagrado al ejército del cielo, tal como está escrito en el libro de los profetas. Oh casa de Israel, ¿verdad que no fue a mí a quien le hicieron ofrendas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien ustedes transportaron la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Así que los desterraré más allá de Babilonia. En el desierto, nuestros antepasados tenían la tienda del testimonio, tal como Dios ordenó cuando le dijo a Moisés que la hiciera siguiendo el modelo que había visto. Y nuestros antepasados la heredaron y la llevaron con Josué a la tierra de las naciones que Dios expulsó delante de nuestros antepasados.
Allí permaneció hasta los días de David. Él disfrutó del favor de Dios y pidió el privilegio de hacer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón el que le construyó una casa. Sin embargo, el Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas. Es como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa harán para mí?, dice Jehová. ¿O dónde está mi lugar de descanso? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Hombres tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre se están resistiendo al Espíritu Santo. Hacen lo mismo que hicieron sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Sí, ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, aquel a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Ustedes recibieron la ley tal como la transmitieron los ángeles, pero no la han obedecido. Al oír estas cosas, ellos se sintieron furiosos en el corazón y mirándolo empezaron a apretar los dientes. Pero él, lleno de Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron con todas sus fuerzas, se taparon los oídos y todos se lanzaron sobre él. Después de sacarlo de la ciudad, empezaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban suplicó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces se arrodilló y gritó con fuerte voz: Jehová, no les tengas en cuenta este pecado. Después de decir esto, se durmió en la muerte.
Hechos de Apóstoles, capítulo 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
Hechos de Apóstoles, capítulo 9. Entretanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración, y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas.
este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre y ha venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor, y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días se enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior
y se le presentaron todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón, curtidor. Hechos de Apóstoles, capítulo 10. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por los 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come,
le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después, llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarle: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro.
que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha mandado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje, que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hechos de Apóstoles, capítulo 11.
Ahora bien, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también gente de las naciones había aceptado la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión se pusieron a criticarlo. Le decían: entraste en la casa de hombres que no están circuncidados y comiste con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los detalles. Les dijo: yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en un trance y tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana de lino sostenida por sus 4 puntas, que bajaba del cielo y llegó justo a donde yo estaba. Miré atentamente y encima vi animales de 4 patas de la tierra, animales salvajes, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo respondí: de ninguna manera, Señor. En mi boca nunca ha entrado nada contaminado o impuro. Entonces la voz del cielo habló por segunda vez y dijo: deja de llamar contaminadas a las cosas que Dios ha purificado. Esto ocurrió una tercera vez y todo fue llevado de nuevo al cielo. Justo en ese momento, 3 hombres que habían sido enviados a buscarme desde Cesarea llegaron a la casa en donde estábamos hospedados. El Espíritu me dijo que fuera con ellos, sin dudarlo. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa del hombre. Él nos contó que había visto a un ángel en su casa y que éste le había dicho: envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, conocido como Pedro, y él te dirá cómo pueden salvarse tú y tu casa. Pero cuando yo estaba empezando a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igual que descendió sobre nosotros al principio. En ese momento me acordé de lo que el Señor solía decir: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les estaba dando a ellos el mismo regalo que nos dio a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír todo esto, ellos dejaron de poner objeciones y le dieron gloria a Dios. Dijeron: así que Dios también le ha dado a gente de las naciones la oportunidad de arrepentirse para recibir vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por la persecución que surgió a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo les predicaban el mensaje a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos hombres de Chipre y de Cirene que fueron a Antioquía y se pusieron a predicarles a las personas de habla griega.
y a anunciarles las buenas noticias del Señor Jesús. Es más, la mano de Jehová estaba con ellos, y un gran número de personas se hicieron creyentes y se convirtieron al Señor. Esta noticia llegó a oídos de la congregación de Jerusalén, y ellos enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio la bondad inmerecida de Dios, se alegró mucho y los animó a todos a permanecer leales al Señor con firmeza y sinceridad, porque Bernabé era un hombre bueno, que estaba lleno de Espíritu Santo y fe, y una gran multitud empezó a creer en el Señor. Entonces él se fue a Tarso para buscar a Saulo por todas partes. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se reunieron con la congregación y enseñaron a una multitud bastante grande. Fue en Antioquía donde, por dirección divina, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En esos días, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó y profetizó mediante el Espíritu que toda la tierra habitada estaba a punto de sufrir una época de mucha hambre, que de hecho tuvo lugar en tiempos de Claudio. Así que los discípulos decidieron enviarles ayuda, cada uno según sus posibilidades, a los hermanos que vivían en Judea. Y eso hicieron. Les enviaron la ayuda a los ancianos mediante Bernabé y Saulo. Hechos de Apóstoles, capítulo 12. Para aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió: envuélvete en tu manto
y sígueme. Que saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Haciéndoles señas con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: «Informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: «Voz de un Dios y no de un hombre es esta». Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos.